Fernando Birri, ¿cómo estás? Vamos a decir bien. ¿Pero qué estás haciendo en Santa Fe, digo yo? No, pues tu pregunta tendría que ser otra, tú que eres tan A penetrante. ver. ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué no estás así? Claro. Sí, ya he visto toda la programación que te han hecho. Te van a exprimir como una naranja. No, fue hermoso, en estos Carlos, días. fue hermoso. Vos sabés que nosotros siempre decimos cosas en serio, bromeando. Claro que sí. Fue hermoso, sigue siendo hermoso. Y es un reencuentro con la ciudad realmente, Exactamente. que de alguna manera yo lo sentía no ya necesario, sino impostergable. Bueno, vamos. Claro que sí. Reencuentro para vos, porque acá siempre has estado presente de una manera u otra, a través de tus películas, a través de un gran y gratísimo recuerdo. Yo me acuerdo, fíjate a ver si la memoria no me engaña. En el año 1961 me habló un señor Quique Birri a mi casa y me invitó a almorzar a Carlucci. Fui, el señor Quique Birri tomó una sopa de minestrone y yo comí papa frita con milanesa para variar. Y ahí me hablaste por primera vez de Los Inundados. ¿Qué te parece? Para que yo te diera un poco nombres de actores. Ya, claro, Sí, claro. y después aparecí en la película Paso por delante de las cámaras. Así es. Eso fue Después un te homenaje. dejé de ver, porque yo partí después al extranjero Ya. y nos volvimos a encontrar en el año 81 en México, de una manera muy graciosa, ¿vos te acordás? Vos estabas con el organizador de aquello, no me acuerdo qué muchacho era que organizaba aquel encuentro, vos estabas trabajando en la Universidad de México. Sí, estaba trabajando 81, en la Universidad Nacional, en el departamento de cine. En el de la departamento de Nacional. cine. Sí. Y entonces oigo por... CUEC se llamaba Ajá. eso. Estaban dando por micrófono la gente, las personalidades que había en el Congreso, y de pronto el señor Fernando Birri, y desesperado, y voy yo, claro, yo no te conocía con barba ni nada, así añare que no te veía, y voy y le digo al muchacho ahí, mirá, está Fernando Birri, ¿dónde? Y estabas ahí al lado parado. Y ahí nos vimos. Menos mal, Sí. menos mal. ¿Y qué estabas haciendo en México en ese momento? Yo estaba en el Congreso de Escritores. Soy escritor. Que se hacía contemporáneamente con el otro. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que en ese congreso estuvo el actor Fernando Rey también? Ya. Sí, un tipo muy interesante, Fernando, una sí. personalidad El Don excelente. Quijote, una de las últimas cosas que hizo en España. Sí, sí. Es un hermoso gran actor y un gran amigo. Claro, encarnó el personaje de una manera realmente totalmente creíble y con un perfil, bueno, Sí. tú lo sabes mejor que yo, que Vale. eres director de teatro y de actor. Enrique, el otro día me decía Arch, pero ¿por qué decís Enrique a Yo te digo, por lo Quique, claro. por lo Quique, siempre uno se equivoca, porque ¿no? entre las muchas cosas absurdas de claro. mi vida, ¿no? Haber nacido en esta ciudad, Sí, etcétera, ¿no? Aparte de eso también tengo un sobrenombre que no corresponde No a mi nombre. corresponde a tu nombre, Claro, exactamente. porque generalmente Quique se le dice a un Enrique. Bueno, pero no deja de ser original también. Bueno, no sé si es original o no, pero así fue. Claro. Ahora vos sabés que para mí, ¿no? Si tú dices Quique, es como si hablaras de otra persona. Es decir, todavía aquí en Santa Fe hay mucha gente que Al irte de acá me dice Quique, pero ya un poco antes de irme acá, de alguna manera asumí el nombre de mi papá, porque nos llamábamos iguales. Tan es verdad que toda la historia de los nombres, que no tiene ninguna importancia, pero vos sacaste el tema en 2 palabras, te lo toco. La cosa empezó así. De chiquito yo era Quique, pero el nombre es Fernando. Entonces era Fernando J. Birri, porque soy Juan, soy Fernando Juan, ¿no? Y eso no bastaba para separar un poco mi nombre del nombre del viejo. Y entonces se le ponía una H entre paréntesis, que quería decir hijo. Entonces se perdió la J y quedó Fernando Birri H, hijo. Sí. Bueno, y al final se perdió el H también. Claro. Y hablando de tu papá, Fernando, ¿qué hacía él? Bueno, mi papá lo que hacía era bailaba frente a una vieja radio heterodino que teníamos como Fred Astaire. Eso es lo que no sabe nadie. Ese era mi papá. Mi papá era también el escribano don Fernando Birri, que creo que era un hombre muy querido por la gente porque él quería mucho a la gente, además. Que si hubiéramos sido los Estados Unidos de Norteamérica en vez de los Estados Unidos de Sudamérica, él hubiera sido lo que se llama un self-made man, un hombre que se hizo solo. Porque el abuelo en Italia, su papá, era campesino en el Friuli.
Y ¿Vino para acá como emigrante? claro, vine a finales del siglo pasado, en el 1880. ¿Por dónde y se tanto, instaló más o menos? en Santa Fe. En Santa Es Fe. decir, prácticamente lo sacan por anárquico de Italia. Lo fletan en el primer barco que sale y así como pudo ir a parado a Manhattan, viene a parar a Buenos Aires lo cargan en el primer tren y llega donde el tren termina más o menos, que era Santa Fe. Mirá. Entonces baja acá y en Santa Fe pasa a ser albañil, es decir, de campesino a albañil. Cambio. Y tan es verdad que él construye su vieja caserona, un conventillo impresionante que había en calle 1 de Mayo, creo que era 2754, y que llegaba de 1 de Mayo al otro lado, que es 9 de julio, la otra. Ajá. Bueno, llegaba prácticamente de un lado a otro, y era un gran caserón donde vivía él con su familia, su mujer, que también era italiana, pero el abuelo era del Friuli, del norte de Italia, la abuela era de Nápoles, era de un pequeño pueblito de Nápoles, que se llama Sansa, donde se venera la Santísima Virgen de las Nieves. Una cosa hermosa, porque después yo, en los últimos, ahora acabo de publicar un libro sobre mi trabajo, por un editor italiano, justamente de Pompeya, que se llama Editorial de Pleiadi, y eso queda en el Salernitano. Claro. Y cuando es un pequeño libro, una especie de pocket book, digamos así, quizá yo te lo traía, bueno, que se llama Fernando Birri, l'Altra América. Es una sola palabra, ¿no? Claro. Es decir, la otra América, porque claro, en Italia, como tú dices América, dan por sobreentendido que es América del Norte, esa ha sido muy polémica por muchos y a veces años. pasa en América Latina también, es americano, te dice. Exactamente. Como, bueno, como si nosotros que somos nosotros. Sí, ¿no? sí. Se están olvidando de que hay 3 Américas. Bueno, gracias, está muy bueno esto. Y entonces, te decía, con motivo de este libro que se acabó de presentar en el Festival de Venecia, Qué lindo. Ahora en el 94, donde en la conferencia de prensa además leí una carta abierta que le hago a Clinton, pidiéndole que levante el embargo de Cuba, pero ese es otro tema, después si querés volvemos, ahora lo cerramos. Qué interesante. Y presentando este libro, entonces el editor, en un momento determinado, me preguntó si tenían algún deseo así, y dije, bueno, mira, le digo, hace tantos años inclusive vino mi padre a verme a Italia, te estoy hablando de los años 54 más o menos. ¿Estabas haciendo algo con De Sica vos? Claro, exactamente, estaba trabajando como De Sica, como asistente del TET. Sí, qué buena memoria. Sí, me acuerdo perfecto. Sí. Bueno, y entonces llegó papá allá y entre los viajes, hicimos un viaje a Nápoles y queríamos llegar a este pueblito que se llama Sansa. Y la verdad es que no sé si por inexperiencia nuestra, porque no encontramos la coyuntura justa, nadie nos supo decir bien dónde estaba esta cosa. Y quedó un poco así como un país, un pueblito perdido en los recuerdos. Cuando volví ahora, finalmente le digo a este editor, le digo, pues me gustaría ir a Sansa. Sí, dice, Sansa queda muy cerca en el Salernitano. Donde te digo además que después hicimos el viaje y hay 3 o 4 pueblos que parecía un viaje en una letra de tango, porque había un pueblo que se llamaba Contursi, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno empieza a entender también una parte de todo lo que es este hermoso país así, abierto a a los 4 puntos cardinales y a los infinitos puntos de la Rosa de los Vientos. Bueno, para hacerte el cuento corto, llegamos a Sansa y ahí efectivamente estaba la Santísima Madonna, la Vergine delle Nevi, que si venera a Sansa, como decía, en un cuadrito que tenía papá siempre al lado de su cama. Todo esto siendo pero hijo de este campesino en Italia y albañil en Italia, que de Italia había sido echado por la esposa por anárquico. Y no obstante que después su vida fue una vida muy difícil, este papá muere, su papá, mi abuelo, muere cuando papá tiene 14 años, y ¿sabes cómo muere? Cayéndose de una de las torres de la iglesia de Guadalupe. Yo esto no lo conté nunca a nadie. Porque él estaba construyendo, junto con otros albañiles, la iglesia de Guadalupe. Entonces se cae de una de las torres, se rompe las piernas
no puede seguir trabajando en realidad, no muere, digamos, de ese golpe, sino muere de la tristeza de no poder seguir haciendo más nada, porque prácticamente queda en un sillón de ruedas. Mi papá lleva adelante su familia por estas cosas, repito, impensables en una sociedad más rígida, más estructurada, más cerrada como la europea. Él, que vende diarios, que hace una cantidad de pequeñas cosas así, llega a la universidad y forma parte prácticamente de la primera promoción de doctores en ciencias económicas y políticas de la Universidad del Litoral. Entonces, pero su profesión es la de escribano. Él tiene el registro número 6 como escribano de Santa Fe, trabaja con don Cocho Echagüe, que era casado con Josefa López, que era una hija o nieta del brigadier, y con Raschi, que era otro escribano. Entonces vos te das cuenta toda esa mezcla impresionante, y esta es un poco la imagen pública de mi padre. Claro. Pero mi papá, para mí, era el que bailaba los Fred Astaire. Eso es muy importante. Esa es la imagen de un director cinematográfico y de alguien que quiere mucho a un ser humano. Y que me llevó al Cine Colón, creo que era, o si no, al cine que fuera, a ver la primera película sonora, que era El Cantor del Jazz. The Jazz Singer con Al Jolson. Con Al Jolson, que yo vi sentado en las rodillas de mi padre. Entonces te cuento un poco esto, bueno, porque así entendemos. No, que esto es forma parte un poco de lo que después. Pero por supuesto, por eso lo pregunto. Viene a. Claro, mucha gente a lo mejor piensa, bueno, pero lo tiene a Fernando Aguirre aquí, le está preguntando de su papá y de Fred Astaire y de todas estas cosas. Mirá, yo cuando me enteré, por ejemplo, de que Beethoven era amante del vino tinto barato, creo que lo empecé a conocer mejor a Beethoven. Y yo creo que cuando uno tiene imágenes como las tuyas y que la dice con tanto sentimiento y con tanto entusiasmo, tiene la impresión de llegar más al corazón de Birri. Y sobre todo porque hay una cosa, Carlos, también, ¿no? Y es que los caminos que llevan, no a Roma, los caminos que llevan al cine son infinitos. En este caso fue un camino, que también hay una cosa donde vos tuviste tu parte de cómplice muy notable, y que fue el teatrito de títeres, el retablillo de Mese Pedro. Claro. Fue, digamos así, el primer paso dentro de esta infancia vivida de alguna manera en una dimensión dramática. Otra cosa que no te dije, que digo rápidamente, es que además, papá, sobre todo lo que era él ya como personalidad artística, era un pintor. Él era un pintor, era un muy buen pintor. Yo, en realidad, vengo de una familia, la familia de ese abuelo, que después tuvo varios hijos acá con la abuela napolitana, era una familia de artistas. Porque quién más que menos, todos ejercitaban algún arte. Estaba José el más grande, que bueno, también se daba un poco a la pintura, pero más que nada Valerio, que era prácticamente un multimedia, porque hoy hubiera sido multimedia, porque tocaba el violín, tocaba el piano, tocaba la flauta y pintaba y dibujaba muy bien. Máximo, que en cambio era bandoneonista, un bandoneonista realmente increíble, que con Valerio, que tocaba la guitarra, crearon el famoso cuarteto típico Birri, que fue uno de los primeros que llevó el tango remontando el Paraná hasta el Paraguay. De repente, eso forma parte de atrás. Y Ramón, que era el Benjamín de Ramírez, el más chiquito, el más joven, que era sobre todo un pintor y un caricaturista. Y con Ramón, pues digo, porque las cosas en parte dependen del azar, pero también a veces hay una lógica secreta en la cosa. Sí. Ramón fue el hombre con el cual, es decir, el tío, ¿te acordás de Messier Bloy y te acordás de Mononcle? Bueno, entonces él, ¿no?, prácticamente es el tío de la película de Jacques Tati, mi tío, para mí. Es el equivalente de ese tío. Y es el que me hace los títeres y el que me arma el teatrito, con el cual después, primero como fiestas privadas para mis cumpleaños, entonces no cumplía 70, cumplía 7, y hacíamos las primeras representaciones en familia para los chicos del barrio. Después eso como tuvo éxito, se extendió a las Navidades. Y después, qué sé yo, 25 de mayo, la cosa fue creciendo hasta que cuando llegamos al umbral de la adolescencia y ya empiezan, prácticamente termina el colegio nacional y empieza la universidad,
finalmente ahí entras vos en escena y entran todos los queridos amigos que formaron parte de esa gran aventura ambulante, los Maraños, bueno, todo. Se dio como un todo aquello. Se dio como un todo hermoso. No era una cosa así a las disparadas o en forma individual. Todo el arte tuvo un contexto ahí poderoso, ¿no? Esa es la palabra. Es el contexto. Ayer cuando el intendente Obay me dio el nombre de la ciudad, esta distinción, que yo agradezco muchísimo, realmente sin retórica, te digo, fue un momento feliz, realmente. Para mí ayer Santa Fe fue Santa Feliz, te das cuenta, por un día por lo menos. Y la verdad es que decíamos, lo comentábamos con él también, y él tenía, haciéndonos más joven, pero tenía memoria de que en ese momento realmente Santa Fe era un movimiento, donde estaban los pintores, estaban los músicos, estaban los teatrantes, ustedes, estaban los primeros intentos del Teatro Universitario Litoral, había coros, y después, bueno, la Escuela Documental de Santa Fe, pero como algo, los escritores, ni que decir, Ediciones Espadalirio, ¿te acuerdas de aquella edición de poesía? Sí, Entonces, todo eso era un gran humus, un gran movimiento, donde todos estábamos en todo. Éramos polivalentes antes de época. Exacto. Fernando, vamos a volver un poquito al niño de 7 años que vio The Jazz Singer en las rodillas del padre. Ya. ¿Qué te parece? Sí, basta que vos... Fernando, no, te decía entre aquel niño sentado en la rodilla del papá viendo The Jazz Singer con Al Jolson cantando Mami. Mami, ya. Y ¿crees que porque vos dijiste que los caminos que llevan al cine son a veces secretos y no guardan una lógica? Si esa imagen te quedó tanto, puede haber sido el inicio de tu vocación. ¿Vos querés toda la verdad y nada más que la verdad? Nada más que la verdad. Sí. No. Ah, bueno. Es mucho más atrás. ¿Cómo más atrás? Más atrás. Es decir, eso tiene que haber sido entre los 4 y los 5 años, y yo te explico cuándo y cómo, por lo que yo pude haber reconstruido después en la memoria. A ver. En una fiesta de cumpleaños, que mi mamá todavía viva, porque mi mamá murió cuando yo tenía 7 años y Mirka, mi hermana, 10 años y Mirka, mi hermana, 7, o sea, era bastante temprana, que fue también una ausencia que de alguna manera, pero en un segundo momento, el cine vino a cubrir, porque a partir de ese momento, yo me acuerdo, yo iba a la escuela Rivadavia, y todas las tardes, a las 2 de la tarde me iba al cine Doré, y prácticamente entraba a las 2 de la tarde y me veía, se hacían 3 películas. 3 películas. Y me quedaba hasta la penúltima, porque tenía que volver a casa ya para cenar. Y eso fue por un periodo de fácilmente, si te digo, 2, 3, hasta quizás 4 años, no creo engañarte. Pero eso es después, porque antes, te decía, en una de las fiestas que organizaba mi mamá, así para los cumpleaños, siempre fiestas de chicos de barrio, ¿no? Con esos boneticos de papel y las serpentinas y qué sé yo. Entonces ella compraba pequeños regalitos para que se llaman los chicos traían su regalo y entonces en la casa se les daba también un pequeño regalo a ellos. Y yo me acuerdo siempre que entre uno de los regalos que había comprado había un pequeño aparato que yo no te sabía definir exactamente con un nombre, pero que uno miraba así y veía como una fotografía, veía una imagen, algo, ¿no? Era una pequeña cosa así. A mí me pareció una cosa tan mágica esa. La ponías así contra la luz del sol, no natural, no una cosa así, y se veía una imagen. Un aparatejo, una cosa muy simple, no era ningún bioscopio, ningún plastinoscopio, no, era simplemente un aparatico así, se miraba eso. Y entonces yo le dije a mi mamá,
esto me lo voy a guardar para mí. Me dijo, no, me dijo, eso es para los chicos que van a venir, se lo vamos a regalar. Bueno, además me lo dijo de una manera muy, muy cariñosa, no era una cosa así, no me estaba imponiendo nada. Y está bien, pero me quedé con la gana de tener ese pequeño aparatito donde mirando a través de un agujero se veía una imagen que era el mundo y no era el mundo. Claro. Estaba más allá del mundo que veían tus ojos. Y yo creo que en definitiva la búsqueda. ¿Vos viste Rosbud de Orson Welles, es decir, Tercer Hombre, el Ciudadano, Citizen Kane de Orson Welles? ¿Te acuerdas que la película empieza con él que muere en el castillo? Sí. ¿No? Se cae para atrás así, se cae una bola de cristal de esas donde nieva, y él dice la palabra Rosebud, capullo de rosa. Sí, y ahí después la película toma su estructura, y no se sabe por qué dijo esa palabra, ni tiene un sentido, y hasta uno piensa que realmente no lo tiene. Pero cuando llega al final de la película, ya terminó todo, pasó su vida, fue el gran empresario, el gran editor, el hombre político, fue todo lo que fue, y prácticamente una vida hermosa, pero absolutamente frustrada. Vacía. ¿no? Vacía, exacto, vacía. Hay un momento en que se hace un gran traveling que va adelante, cuando ya todo su castillo se está desarmando. Todo al horno. Exactamente, las estatuas, los cuadros están embalados, y están tirando las cosas que no sirven más al horno. Un horno que está quemando lo inservible. Entonces hay un traveling muy lento que entra en el horno, y entre las llamas se está quemando un pequeño trineo que le había hecho el abuelo. Exacto, y que en una escena anterior, él en la nieve, lo tira en un momento de odio contra una especie de figura que es, de cualquier modo, encarna su padre o el hombre que con su madre tiene una relación, y en la etiqueta que se está quemando, carbonizando con las llamas, está escrito Rosebud, y hay un capullo de rosa dibujado detrás. Bueno, yo muchas veces pensé que este aparatejo para mí fue tu Rosebud. Era Rosebud. Y creo que es ahí donde nace realmente el cine. En el deseo de haber tenido una cosa que no pude tener. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, ¿y cuándo fuiste realmente? Bueno, hiciste todos tus estudios aquí en Santa Fe, fuiste a la escuela, estuviste... ¿En qué colegio? ¿A qué colegio fuiste? La Rivadavia. La Rivadavia. Soy un ciudadano, un alumno ilustre de la escuela de Rivadavia, la escuela la que hice toda mi... Bueno, no toda. Cuando tenía 6 años me mandaron a una escuela de monjas francesas que quedaba ahí por calle Zipacha, porque es un poco atrás de casa. Nosotros vivíamos en 1 de Mayo, porque papá construyó después su casa en la misma calle donde había el abuelo construido la suya, un poquito más adelante. Era 1 de Mayo 3026, esa es la casa de los viejos. Y entonces ahí, cerca, muy cerca, había una escuela de monjas francesas, una escuela donde, bueno, que eran monjas de Santa Teresa. Las monjas de Santa Teresa de Jesús. Y me acuerdo que cuando nos portábamos mal, nos hacían arrodillar en la sal, en granitos de sal, al lado del pizarrón. Pero cuando nos portábamos bien, nos regalaban unas estampitas muy lindas, con una imagen de Santa Teresa, que si uno la miraba fijamente así, después cerraba los ojos y miraba el techo, la veía aparecer. Y tenía en un rincón de la estampita un pequeño, habrá sido, sin exagerar, puede haber sido ni siquiera 1 centímetro, de una tela marrón cosida con un hilito rojo, que era un fragmento del hábito de Santa Teresa. Ahora, cuando yo después de grande pensé en las generaciones que pasaron por esta escuela, que además están difundidas en todo el mundo, y donde todos los chicos del mundo, seguramente como se portaban bien, le daban esta estampita con un pedacito del hábito de Santa Teresa. Qué vestido grande habría tenido. Como una carpa de circo. Tiene que decir un hábito así, ¿no? Realmente inmenso, un hábito como, como un manto realmente para cubrir la tierra. Bueno, entonces ahí hice mis primeros palotes.
ahí empecé a realmente a estudiar, hasta que un día, no sé por qué razón, francamente, me escapé de esa escuela. Me escapé. Y llegué a mi casa y fue la primera y única vez en mi vida que realmente tuve un castigo de chico. Porque mi mamá se preocupó mucho, se puso muy nerviosa porque siempre iban a buscarnos y a traernos. Y entonces me encerró en un cuartito que había entre el dormitorio de ellos y un cuarto de baño y un pasillo. Y ahí estuve llorando, a moco tendido, como 1 hora. Y es el único recuerdo de un castigo realmente que tuve en mi infancia. Pero que yo entendí que, después entendí de que no era por maldad. Pero también, cuando llegó mi padre, después, bueno, empezaron a explicarme cómo, por qué, pero también sirvió para que yo no volviera nunca más a esa escuela. Claro. No volví más, y entonces ahí empezó el otro capítulo, el capítulo laico. Entonces ahí me fui a la escuela Rivadavia. La escuela Rivadavia fue hermosa, los recuerdos que yo tengo de la escuela Rivadavia fueron hermosos realmente. Una escuela grande, sombreada, unos paraísos, un patio, era muy lindo. Como todas las escuelas argentinas, avanzadísima en su método. Si yo te cuento, Carlos, que nosotros estudiamos, como vos, como toda la gente que estudiamos en este país, estoy hablando de los años 1900, en los años 30 más o menos, ¿no? Con el método Montessori. Claro. Que era el método de esta maestra italiana, aparte de enseñanza laica, gratuita, obligatoria. ¿Te acuerdas que eso se decía siempre así? Cuando yo volví a Italia, en mi segundo exilio, que fue en el 64, yo me exilié en el 63, ya cuando otras cosas vi, y en el 64 recalé en Italia. Y teníamos ahí una señora que estaba con nosotros en la casa, que atendía un poco la casa, bueno, y que acababa de tener un hijito, que de alguna manera lo adoptamos, fue como éramos los padrinos, Carmen, que era mi compañera en ese momento, y yo lo adoptamos, era nuestro chiquito. Y cuando el chiquito tuvo 6 años, empezamos a buscarle una escuela. Y también ahí había otras escuelas de monjes, imagínate en Italia, mucho. Pero pensábamos que era mejor que el chiquito fuera a una escuela como las que habíamos ido nosotros. Y empecé a buscar una escuela laica, con el método Montessori. Para mi sorpresa, y eso también para de alguna manera medir algunos complejos de inferioridad que a veces hemos tenido con respecto a las grandes culturas europeas y qué sé yo, tampoco para hacer no es una conversación entre chauvinistas, sino entre los hermanos, entre los amigos. Yo te digo, empezamos a buscar y me entero, año 1970, porque esto fue en el 64, pasaron 6 años en el 70, buscando con Franquino, se llamaba el chico de la mano, su escuelita, que en Roma había 6 escuelas que enseñaban con el método Montessori, solamente 6, y eran escuelas privilegiadas para chiquitos, hijos, de gente con mucho poder económico. Inclusive me acuerdo siempre que la última que fui a buscar, que estaba en Montemario, siempre en Roma, era la escuela donde iban los hijos de todos los dirigentes de la televisión, que en Italia sabes que son una casta importantísima. Con lo cual quiero simplemente decirte de que en Argentina prácticamente en las primeras décadas del siglo ya se estaba enseñando con un método que de alguna manera en Italia hoy todavía es un privilegio para determinados pequeños estudiantes. Para no hablar de Leticia y Olga Cosentini, que tú sabes muy bien que inclusive la experiencia de la Montessori la llevaron todavía mucho más adelante en la libertad y la alegría del enseñar y del aprender. Fernando, ¿la secundaria la hiciste? En el Colegio Nacional Simón Bolívar, que ya no es nacional. Ahí estaba también un poco la alternativa. Sí. Ahí, bueno, mi padre me quería dar una educación rigurosa, pero entonces hipotizaba los jesuitas, un colegio de gran prestigio, un colegio donde la gente se formaba muy bien, qué sé yo, pero yo tenía un primo que era Carlos Serana, Carlitos, que era profesor de matemática además, y que era el jefe de celadora del Colegio Nacional. Mirá que te estoy contando cosas de familia, estamos aquí en alpargatas en esta conversación, pero está bien, me da mucha alegría poder decir estas cosas a ti y a todos los vecinos que nos estén escuchando.
Y entonces Carlitos fue y dijo, pero tío, le dijo a mi papá, dice, ¿para qué lo va a mandar a los jesuitas? Dice, su colegio nacional, su colegio es muy bueno, dice, yo soy jefe de celadores y ahí los muchachos aprenden bien y es un lindo clima, y qué sé yo. Bueno, total, que no tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerlo. Te confieso más, yo aún sin saber muy bien cómo estaban las cosas, pero ya propendía también para esto. Si pegué un pequeño golpecito de hombro para ayudar a esta segunda solución. Y así fui a parar al Colegio Nacional, de lo que no me arrepentí nunca, colegio hermoso, un microcosmo realmente latinoamericano, porque ahí estaba una Argentina, si yo te podía hacer los nombres de todos mis compañeros de banco, y ahí estaban todos, adelante estaban Nigro y Camuso, que eran tañados. Mi compañero de banco era Julio Kuhn, que venía de una familia judío ucraniana, de los que se habían tenido que emigrar con los pogroms. Al lado mío estaba Areñún, que era de origen vasco, el hijo del vicerrector. Más allá estaba el alemán Katz, y atrás estaba el turco Cheme. Era realmente el ONU, era la Sociedad de las Naciones de esa clase. Claro, de todo esto después uno se da cuenta con el tiempo. Uno se da cuenta con el tiempo, se da cuenta con el tiempo, dentro de todo, no quiero tampoco idealizar nada, pero dentro de todo lo dramático, lo terrible, a veces lo monstruoso de lo que es nuestra historia y de la cual hemos formado parte y todavía por un poco seguiremos formando. Si Dios quiere, yo te digo también la otra parte, la parte maravillosa. Esto me hace acordar mucho a esta acotación donde al realismo mágico de García Márquez, Eduardo Galeano, por su parte, porque el realismo mágico de García Márquez viene de alguna manera de lo cotidiano maravilloso de Alejo Carpentier, el cubano, no te estoy diciendo nada que tú no sepas. Pero esto se equilibra muy bien con lo que también dice Eduardo Galeano, que dice lo maravilloso cotidiano y lo horrible cotidiano. Eso forma parte, ambas cosas forman parte de nuestra realidad latinoamericana y creo que como, digamos, habiendo siempre condenado a la política de avestruz, creo que esto de alguna manera hay que verlo y asumírselo. Y ese microcosmo que yo te digo de la escuela secundaria, era un microcosmo en el sentido de que de alguna manera representaba la composición de todo este continente, que es horrible y maravilloso al mismo tiempo. Bueno, esa era una de sus facetas realmente de maravilla, porque era un modo de provocarte de manera absolutamente no programática en la vida, en la vivencia cotidiana, un sentimiento de libertad, un sentimiento de convivencia, una absoluta manera de vivirte sin el menor racismo posible, era antirracista, digamos así, porque simplemente lo inconcebible era el otro. Claro. Es decir, lo inconcebible, por eso te digo, un país, una ciudad, un país y un continente, que aunque después la realidad lo ha negado no sé cuántas veces, pero ha nacido biológicamente para la democracia, para la convivencia. Sí, y señor. Si tú me dejas usar una palabra, que claro, ya hay que verificarla cotidianamente, para la fraternidad. Claro. Para la fraternidad entre todos los que tenemos, a veces digamos así, el dolor y otras veces también la alegría, pero siempre el estímulo de haber nacido en este pedazo en este recorte de nuevas Indias, que todavía siguen siendo nuevas. Todavía siguen siendo nuevas. Todavía siguen siendo nuevas. Todo esto que decís vos de esta fraternidad se expresa de alguna manera en nuestra Constitución también, que es ejemplo en el mundo. Exactamente. Si vos lees la Constitución, llorás, vos lees lo que dice la Constitución.
Fernando, vayamos un poco a tu itinerario, a tu filmografía. ¿Con qué empezaste en cine, dirigiendo? Mira, hay un pequeño salto que lo sintetiza en una palabra y es, después del Colegio Nacional, la Universidad Nacional del Litoral, mis estudios de abogacía, El Instituto de Cine. que en un momento determinado termino, no eso viene después, termino con esos estudios de abogacía, quedan ahí, me faltaban un par de años, pero decido que no es ese mi destino. En el interín, el Retablillo Mese Pedro, que ya había cumplido su trayectoria. ¿Y por qué te lo traigo a cuento? Porque el cine aparece justamente en ese humus cultural de la ciudad cuando hacemos la primera tentativa de lo que después va a ser y es el glorioso e impar Cineclub Santa Fe. Exactamente. Dirigido por nuestro querido Juan Carlos Sarchi, con un equipo Juan Carlos es el muchacho de barba, ¿no? Sí, pero barba por afuera, pero otras cosas por adentro. Exactamente. ¿No? Sí. Y con Cristina, su hermosa colaboradora, y todo el grupo de compañeros que lo integran, que realmente es una de las alegrías. Y son los que mantienen vivo el cine en Santa Fe. Exactamente. Punto, ni hablar. Fue una de mis grandes alegrías saber que realmente todos estos compañeros, porque esa es la palabra que siento, con la cual siento llamarlo, mantuvieron vivo una resistencia cinematográfica, vamos a quedarnos en este marco, una resistencia cinematográfica en esta ciudad y mantuvieron encendidos los arcos voltaicos de los proyectores de cine, mantuvieron la luz en la ciudad. Bueno, entonces yo te decía, hay un momento en que dentro de ese grupo y dentro de esta, nosotros hacemos el tentativo del primer Cineclub Santa Fe. Cineclub Santa Fe, y esto allá por los años 40 y tanto más o menos. Que después es de alguna manera lo que fue teniendo una continuidad organizada de otra manera, obviamente con otro rigor, otra fuerza, inclusive otra presencia, pero empezó ahí. Y eso ya era una manera de aproximarme al cine. La otra era, y esto ya viene como complemento, el hecho de sentir la necesidad de llegar siempre a públicos más grandes. Yo sentía la necesidad de ampliar la audiencia. Por supuesto, detrás de esto no había una megalomanía, sino la necesidad del espectáculo popular. Es decir, la necesidad de llegar a lo que llamábamos los públicos populares. Que después cuando se estrenó Tire 10 y se hicieron infinitas proyecciones en todos los barrios, ciudades, parroquias, sociedades vecinales, canchas de fútbol, etc., estaba el famoso lema de nuestra vieja universidad, Universidad al Pueblo. Ese era un poco el lema que empujaba todo eso. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que los títeres tenían 70 centímetros. Entonces eso te daba una audiencia relativamente limitada. Mira cómo a veces esas pequeñas causas grandes efectos. Cuando de alguna manera esa medida nos queda chica, entonces fundamos, inventamos el Teatro Universitario del Litoral, que representa prácticamente su primera obra, que era de Carlino, con una escenografía López Claro. Sí, señor. Y ya ahí, de los 70 centímetros, llegamos al 1,70 m. Entonces ya el público podía ser un poco más grande. Pero todavía nos quedaba chico. Y entonces la idea era poder tener realmente un actor que midiera 5 metros de alto como para poder tener 500, 600 espectadores. Y ese actor te lo puede dar solamente el cine. En definitiva, pensándolo retrospectivamente, ese aspecto por el cual llegó al cine era el de haber sustituido la marioneta por la super marioneta de Craig. Tú sabes muy bien de qué hablo. Es decir, por una gran marioneta capaz de convocar un público popular. Esa fue la segunda razón. Y la tercera, que se hacía tan específicamente el cine, porque te estoy hablando ya más o menos de los años 50, que es cuando yo me exilio por primera vez y me voy a Europa, que coincide con la aparición, inclusive las vemos aquí en Argentina. El neorrealismo. Exactamente, de las primeras películas neorrealistas. Habíamos visto algunos precedentes del neorrealismo,
Quattro passi fra le nuvole, que es una Pasos película, en las Cuatro nubes, pasos en las nubes con de Pietro Germi. No, no es de Pietro Germi, estoy de hablando Blasetti, era de la- Blasetti. de Blasetti, Y bueno, de Roma, Città Aperta. Roma Città Aperta, que también es se vio una- ahí, de Pietro Germi, El Camino de la Esperanza, El sí. ferrovitario. Sí, exactamente. Ferrovitario de Sí, Pietro que eran Germi. todas películas que forman Sí, sí. parte de eso. Y entonces fíjate que en el año 50, entonces yo recalo en Roma, en el Centro Experimental de Cinematografía, 2 años después, y esto también no porque sea un mérito personal, sino porque lo sostengo, es el mérito de la rapidez de reflejo de este continente que todavía no está arteriosclerosado como el otro, que para mí lo Por está, y si supuesto. quieren polémica la hacemos enseguida, supuesto. porque yo creo que es así. Entonces, 2 años después, y no solamente el suscrito, un chico brasilero que se llamaba Rodán Andrade, hijo del poeta de Andrade, y que actualmente ¿Hijo de Dumont de Andrade? de Mario Andrade. Ah, de Mario Andrade. De Oswald de Andrade. Pues Ajá. Mario Dumont, Sí, sí, los tres. de Oswald de Andrade, que era también un poeta letrista, vanguardista increíble, y que actualmente es el director del Museo de Imagen y Son, el Museo de la Imagen y del Sonido en San Paulo. Llegamos a Roma, cada uno por su cuenta, ni nos conocimos así. Y ahí prácticamente por el neorrealismo empieza esta etapa. Pero en el año 50, Carlos, hacía 2 años que se habían estrenado Ladri di Biciclette y La Tierra Tiembla, es decir, Ladrón de Bicicleta de Sica y La Tierra Tiembla de Visconti, son películas del 48. Sí, sí. Y prácticamente Paisà y Roma Città Aperta, que son también una del 46 y la otra del 48. O sea, era el momento en que esta cinematografía hacía eclosión en el mundo. Sí. Y ahí yo, cuando vi estas primeras películas, todavía en la Argentina, entonces sí, dije, sí, efectivamente, con el cine se puede hacer esto, yo quiero hacer cine. Es decir, claro, nuestra formación fundamentalmente se había hecho a través del cine hollywoodiano, un cine que, digo, desde las sinfonías tontas a lo que el viento se llevó, a lo que tú quieras, Sí. veíamos todo. De todo. Veíamos todo, y también eso ejercitó una fascinación sobre todos nosotros, no vamos a ser tan Por tontos supuesto. de negarlo. Inclusive nos dio elementos también de construcción, Sí. diría a nivel inconsciente, Sí. de cómo se hace bien una película, porque eso ellos lo saben hacer y más que bien. Pero faltaba el sentido, faltaba la carga de sentido, faltaba la justificación para todas nuestras inquietudes sociales y políticas, que en ese momento sentíamos realmente ya como imprescindibles, en la literatura, en la pintura, en el teatro, en todo lo que veníamos haciendo. Y esto apareció para mí en el cine con el neorrealismo. Entonces me entregué a esta nueva experiencia, hice el Centro Experimental de Cinematografía, tomé mi laurea de director cinematográfico, en lo cual no creo una papa, porque un director cinematográfico no se hace con un diploma, pero por lo menos lo que sí te da una escuela, un artista no lo inventas con una escuela, pero sí una escuela puede darle a ese artista un instrumento, una herramienta de trabajo, con palabras más pobres todavía, un método. Y eso el Centro Experimental me lo dio. Pero la verdad es que cuando nosotros, porque después de mí, al Centro Experimental de Cinematografía de Roma, vinieron los cubanos García Espinosa y Gutiérrez Alea, el de Fresa y Chocolate, que prácticamente y Chocolate, que prácticamente es un director que se forma también en esa época. Pasó Glauber Rocha, la gran figura genial del nuevo cine latinoamericano, el brasilero, y un señor que como le fue muy mal y fracasó como director de cine, afortunadamente, se transformó en un escritor que se llama Gabriel García Márquez, premio Nobel, que estuvo también en ese centro experimental, frecuentando. O sea, te digo, entonces había un grupo, había otros más, pero te digo algunos, un grupo de latinoamericanos que realmente del neorrealismo sacaron sus jugos, sus esencias y, digamos así, su fuerza mayor. Porque, y esto yo lo repetí hasta el cansancio, inclusive a mucha gente que cuando se habla de los inundados, también de Tiré, películas neorrealistas, inclusive críticos nuestros, argentinos o latinoamericanos, y les he dicho no, películas de escuela neorrealista, que es una cosa muy distinta. Porque el neorrealismo, y eso fue lo que tuvo de importante, en definitiva era un tipo de cine que respondía a la estética de Gramsci de un arte nacional popular. Exactamente.
Y esa estética, esa clave, permitía que quien viera el mundo a través de ese ángulo pudiera hacer una película que fuera la más argentina de las películas argentinas o la más norteamericana de las películas norteamericanas, como pasó con Delberman, un director norteamericano que también de escuela neorrealista hizo varias películas, entre ellas una que no sé cómo es en español traducida, pero es El hombre de la casa de préstamos, una cosa así, o un director hindú como Sajid Rai, un director de la India, que de pronto hace Parajito, que es una película de clave neorrealista, pero que más hindú que eso no se puede. No sé si me explico. Quiero decir sí, perfecto. En la lucha, en la polémica de ese momento, por un lado estaba la Nouvelle Vague, que era prácticamente esta escuela francesa. Claro. Y la gente que de alguna manera se inspiró a la Nouvelle Vague, y también acá en la Argentina, hasta inclusive traduciendo simplemente el nombre, la nueva ola, de alguna manera lo que hicieron fueron copias de películas francesas. Y muy difícilmente, salvo alguna honrosa excepción, esas películas asumieron una dignidad estética. Los que de alguna manera trabajamos en la clave neorrealista, no dijimos nunca que hacíamos películas neorrealistas, porque no lo sentíamos así. Lo que sentíamos era que aplicábamos una visión del mundo, una Weltanschauung, una concepción de la realidad y de la vida. Una Weltanschauung que, como dijiste, viene de Gramsci. Exactamente, exactamente. Qué visión la de Gramsci en plena época fascista. Fascista. Eso es extraordinario, cómo un individuo a través de una filosofía de la praxis puede llevar a dar una visión del mundo que después la asume el cine, por ejemplo. Exactamente, eso es extraordinario. Exactamente, la asume el cine y la hace propia incorporando elementos como son los que después tratamos de poner en práctica con Tiredier cuando volvimos, de un cine para un espectador activo, un cine que trata de que el espectador que sale del cine no sea el mismo espectador que entró a ver la película, un cine que de alguna manera se coloque frente a la realidad y no de espaldas a la realidad, un cine que actúe. Mira, todo esto que ahora se está planteando y con mucha corrección y demás, con mucha necesidad de la interactividad, que se da también el espectador y el espectáculo interactivo, inclusive esto ya con la virtual reality, con la realidad virtual, un espectador que se mete él adentro del espectáculo representado. Todo esto que ahora ya es realidad, inclusive gracias al progreso de la tecnología, en ese momento conceptualmente estaba formulado. Exacto. En mitad de los años 50 eso ya estaba formulado. Y yo me acuerdo que cuando hicimos Tiredier, tú sabes que de buenos latinoamericanos, el Tiredier, los cineastas, todas las películas nuestras, no solo las nuestras, en general las de todos los cineastas latinoamericanos, del nuevo cine latinoamericano, fueron acompañadas por manifiestos. Entonces yo me acuerdo que el manifiesto este era por un cine nacional, crítico, por un cine nacional realista y crítico. Ese era el manifiesto de Tiredier. Cuando después hicimos Los Inundados agregamos una palabra que era por un cine nacional realista, crítico y popular. Esa era un poco la cosa. Y en ese manifiesto de Tiredier, que fue el que se distribuyó en el Paraninfo Universidad la tarde del estreno, que hubo que hacer 4 proyecciones casi hasta la madrugada, fue un acontecimiento hermoso, así explotó, en ese momento explotó el Paraninfo, con un público que jamás el Paraninfo había tenido. Bueno, pero todo esto para decirte de que, de alguna manera, ya adelantábamos el tema de que Tiredier quería hacer, nunca fuimos tan estúpidos como para decir, quería hacer, es decir, era un tentativo, lo que siempre he sostenido de toda mi obra, un tentativo, un ensayo general, quería hacer una pequeña revolución estética, una pequeña revolución ideológica y una pequeña revolución productiva. Esas eran las condiciones con las cuales trabajamos. Y el hecho de que una universidad, como la Universidad Nacional del Litoral, se asumiera esto, y esto se hizo además entrando por la ventana, no por la puerta, porque entramos por la ventana del Instituto de Sociología que dirigía esa hermosa figura que era la doctora Ángela Romera Vera. Ángela Romera Vera. Una mujer que realmente precedió los tiempos. Y un rector como José Goyán, que también tuvo la capacidad, no sin oposiciones internas muy tensas, de llevar adelante esta experiencia que en ese momento era anómala. Hoy no hay universidad en América Latina, y no hace falta ni que te lo diga, que no tenga un departamento de medios audiovisuales. Exactamente. Entonces quiere decir que de alguna manera también nuestra universidad y nuestra Santa Fe
Pionera en eso. Estaba Claro. marcando, y te tire 10, que por otra parte ya hoy, y esto lo puedo decir porque no lo digo yo, se señala como el punto de partida, digamos, señor. el nacimiento de lo que después iba a ser el nuevo cine latinoamericano, Exacto. donde trabajamos mucha gente, por supuesto, donde inclusive sin tener acuerdos entre nosotros, con Nelson Pereira dos Santos en Brasil, un director de primera calidad, o en Cuba con el mismo García Espinosa y Alea de los que te hablaba antes, sin saberlo estábamos más o menos La contemporáneamente búsqueda, claro. trabajando en una línea que después iba a demostrar convergente. ¿Cuál fue la diferencia de Tiredier con respecto a las otras películas que ya se hacían en esa época? Que Tiredier formuló teóricamente los principios Correcto. del nuevo cine latinoamericano. Es decir, eso fue Sí, lo sí, que sí, de alguna manera después indujo a los históricos del cine a dar en Tiredier, a señalar en Tiredier el punto de nacimiento de todo este movimiento que hoy todavía, afortunadamente, sigue vivo Por y que es el supuesto. único movimiento en la historia del cine, hablo del nuevo cine latinoamericano, que en primer lugar tiene la vida que tiene, porque de mitad de los años 50 a hoy ¿Qué son te 40 parece? años. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y por otra parte, se asume la expresión de un continente. Hasta ahora había cines que representaban autores, Fellini, Bergman, quien tú quieras, cines que representaban una cinematografía, el expresionismo alemán o el naturalismo francés, o cines que representaban un país, el cine español o el cine inglés, o el cine no sé dónde. Pero un cine que representara, que se asumiera, que se cuestionara y expresara un continente, no había aparecido todavía. Se llama nuevo cine latinoamericano. Uno en la diversidad, diverso en unidad, como Sí, yo decía señor. en un poemita del Lorito Verde. Qué hermoso. Fernando, bueno, todas las películas tienen un final, o va a terminar la película, la televisión también, qué desgracia. No. Pero esta película que estamos nosotros haciendo en este momento no debería tener final ni lo va a tener jamás. Yo creo que, y no son palabras, vos sabés que no, Ya, no, viniendo de ustedes, son, yo sé que no. es Viniendo un de ti, yo sé sentimiento que que siente toda la gente que está acá y en Santa Fe. Tu tarea es una tarea para siempre, que es la tarea de los creadores auténticos, que son las únicas que perduran. A mi juicio, la tarea de los directores, porque una cosa es ser realizador cinematográfico y otra cosa es ser un director de cine que tiene una base, una Weltanschauung, como dijiste vos, o sea, que tiene fundamentos y sabe hacer, no hace cine solamente, sino sabe qué quiere hacer con el cine. Yo te agradezco infinitamente que hayas estado aquí. Soy yo, Carlos, No, por favor. que te agradezco fraternalmente y te digo, aún con el respiro que nos queda, todavía no hemos terminado porque Por yo supuesto. vengo acá aparte para participar en este hermoso acto de los 70 contra 100, mis 70 años contra 100 del cine, etc., sí, señor. para dejar sentadas las bases para la Fundación Fernando Birri, Nuevo Cine Latinoamericano, Bárbaro. donde yo quiero que todo este material que está volando y revoleando por el mundo, finalmente Sí, señor. vuelva a donde tiene que estar, que es nuestra Santa Fe. No de me cabe la Veracruz. menor duda que así va a ser. Otra vez gracias, Fernando, y hasta pronto. Chao.